Buen día, estimados alumnos del curso Google Sheets. Les saluda Flavio García y, a nombre del Instituto Científico del Pacífico, les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Funciones de texto, cuyo objetivo será describir y aplicar las funciones de texto de Google Sheets. Para esto, vamos a describir y aplicar cada una de las funciones de texto que nos proporciona Google Sheets. Las primeras funciones que vamos a revisar son las funciones carácter y código. Estas funciones están muy relacionadas. La primera va a devolver un carácter específico para un número entero que se proporcione como un argumento, mientras que la función código va a realizar la operación inversa. Para un carácter o un código va a devolver un número. Por otro lado, tenemos la función decimal que va a redondear un número a la cantidad de decimales que se especifiquen. Algo muy importante con esta función, el valor que va a devolver va a ser de tipo texto, no es un número el que está devolviendo realmente. La siguiente función es una función realmente muy interesante que se aplica bastante, la función texto, que va a convertir un valor numérico en un texto a partir del formato que se ingrese en la lógica de la función. Hay distintos formatos. En la figura número 3 podemos observar 5 de ellos. Un formato para que a partir de un valor de tipo fecha obtengamos el día de la semana como una cadena de texto. El día de la semana lo podríamos obtener de manera abreviada, al igual que el mes podemos obtener todo el nombre del mes o también el mes abreviado, y finalmente podríamos obtener también el año. Repito, hay muchísimos códigos que se pueden ingresar para obtener un texto formateado con esta función. Muy bien, vamos a revisar un par de ejemplos en Google Sheets. Muy bien, comenzamos con la aplicación de la función carácter. Llamamos a la función, nos exige como único argumento un número que se encuentra en la columna de mismo nombre, número, celda B4, enter, y vamos a arrastrar la lógica de esta función. Para cada número tenemos un código diferente que nos es devuelto por la función carácter. Estos mismos códigos los encontraremos en la columna texto para la aplicación de la función código. Llamamos a la función y vamos a ingresar como argumento el contenido de la celda E4. Arrastramos la fórmula y el resultado es interesante. Tenemos los mismos números con los cuales trabajamos la función carácter. Aquí podemos verificar que efectivamente la función carácter y la función código son opuestas. Muy bien, continuamos. Función decimal. Vamos a tomar como primer argumento el número que se encuentra en H4. El segundo argumento, un número de decimales, se encuentra en la celda I4. Cerramos el paréntesis, enter, y vamos a copiar la lógica de la función. Observamos que efectivamente se ha realizado el redondeo con la cantidad de decimales especificados, pero aquí algo muy interesante. Vamos a utilizar la función suma para obtener el total de estos valores. Observamos que la función nos devuelve el valor 0 debido a que estas cantidades realmente son textos y no es posible sumar textos, por lo que la función nos va a devolver 0. No está detectando en ese rango ningún dato de tipo número, sino textos. Bien, función texto. Ingresamos el primer argumento que corresponde al número, se encuentra en N2. Vamos a fijar aquí esta celda con la tecla F4, ya que trabajaremos para cada formato diferentes códigos. El segundo argumento es el formato o código que figura en N3. Cerramos el paréntesis, enter, y vamos a copiar la lógica de esta función para el resto de códigos. Entonces, tenemos la representación de este dato a partir de 5 códigos diferentes, de manera que podemos extraer el día y el mes como una cadena de texto, sea completa o abreviada. Además,
también podemos obtener el año a partir de este dato de tipo fecha. La función texto es una función realmente muy interesante y la trabajaremos con mayor profundidad en posteriores ejemplos. Ok, continuamos. Tenemos dos funciones muy interesantes, función concatenar y función concat. La primera va a permitir unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, mientras que la segunda es mucho más limitada, ya que esta función concat nos va a permitir concatenar, claro que sí, pero solo dos cadenas de texto. Esta es la desventaja con esta función. Vamos a desarrollar un pequeño ejemplo en Google Sheets. Iniciamos con la aplicación de concatenar. Muy bien, llamamos a nuestra función y como argumentos vamos a ingresar aquí el rango B3 a B4. Cerramos el paréntesis, Enter. Siguiente función, concat. Vamos a seleccionar el mismo rango B3 y B4. Al hacer Enter notaremos que nos devolverá un error y esto se debe a lo siguiente. La función, como les indicaba, presenta la desventaja de que solo puede concatenar dos cadenas de texto. Y se preguntarán, ¿por qué devuelve un error si en este caso estamos trabajando con dos cadenas de texto nada más? Por lo siguiente, hay otra restricción con esta función. La referencia o el valor, la cadena de texto, debe seleccionarse individualmente. Es decir, selecciono la celda B3, punto y coma, selecciono ahora la celda B4. No permite seleccionar todo un rango de celdas como concatenar. Esta es otra desventaja. Para poder concatenar también tenemos otra opción, que es utilizar el operador ampersand. Es un operador realmente muy utilizado en lo personal. Trabajo más con este operador para concatenar que utilizando las funciones que acabamos de revisar. Por ejemplo, vamos a concatenar aquí la cadena que corresponde a Google, operador ampersand, comillas, un espacio, comillas. Estamos concatenando aquí un espacio en blanco. Operador ampersand nuevamente y selecciono la celda que contiene el texto sheets. Enter y tenemos también un resultado muy interesante. Cumple con la misma función que concatenar. Las siguientes tres funciones que vamos a repasar son realmente muy sencillas. Quizás ya las conocen. Y me refiero a las funciones mayús, minus y non-propio. La primera va a devolver una cadena de texto en mayúsculas. La segunda, una cadena de texto en minúsculas. Y la tercera va a devolver una cadena de texto en la que cada palabra va a poseer la primera letra y la última función, non-propio, va a devolver una cadena de texto en la que la primera letra de cada palabra se encontrará en mayúsculas. Muy bien, vamos a trabajar en Google Sheets nuevamente. La primera función, mayús, trabajamos con el texto Perú que se encuentra en B3 y nos devuelve el texto en mayúsculas. La segunda función, minus, nos va a devolver el texto informática en minúsculas. Y la última, non-propio, nos va a devolver este nombre con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Excelente. Tenemos por otro lado la función largo, que va a devolver la cantidad de caracteres, la longitud en caracteres de una cadena de texto. Luego, la función hallar. Esta función va a indicar cuál es la posición de una cadena de texto o de un carácter dentro de una cadena. Por otro lado, la función encontrar va a cumplir con la misma funcionalidad que la función hallar. ¿Cuál es la diferencia? Que la función encontrar sí distingue las mayúsculas y las minúsculas, mientras que a la función hallar esto no le va a parecer relevante, va a ignorar si el carácter o la cadena de texto posee minúsculas y mayúsculas. Vamos a desarrollar un ejemplo. Iniciamos con la función largo para poder determinar la longitud de la cadena de texto Carlos Rodríguez y del número telefónico. Excelente. Luego, trabajamos ahora con las funciones hallar y encontrar.
Función hallar. El primer argumento es la cadena búsqueda, que se refiere a el carácter o la cadena de texto que estamos buscando. Vamos a buscar la letra A. Colocamos la A entre comillas y en minúsculas. Cerramos comillas. Punto y coma. Texto para buscar. Se refiere a la celda que contiene la cadena de texto en donde vamos a buscar esta vocal A. Celda C9. Muy bien. Cerramos el paréntesis. Enter. Nos devuelve la posición número 7. Veamos. La K ocupa la primera posición, la E la segunda, la V la tercera, la I la cuarta, la N la quinta. El espacio en blanco, que también es un carácter que ocupa posición, ocupa la sexta posición y la letra A la séptima. Ojo, nosotros estamos buscando la A en minúsculas y nos está devolviendo la posición de la A en mayúsculas. Esto se debe a que la función hallar ignora las minúsculas de las mayúsculas. Por otra parte, la función encontrar, que trabaja de manera similar, no ignora minúsculas y mayúsculas. Lo que estamos buscando, como acabamos de indicar, es la vocal A en minúsculas. ¿Dónde vamos a buscarla? En la celda C9. Cerramos el paréntesis, enter. Nos está devolviendo la décima posición debido a que la A en minúsculas, la primera coincidencia, se encuentra en la posición 10. Así que esto es muy importante para poder distinguir la aplicación de estas funciones. Continuamos revisando las funciones de texto. Tenemos a la función derecha. Esta función va a extraer caracteres. ¿Cuántos caracteres? Debemos de especificarlo en el segundo argumento de la función. La función izquierda va a cumplir con la misma funcionalidad, solo que la función izquierda va a realizar la extracción desde la izquierda hacia la derecha, mientras que la función derecha realiza la extracción de derecha a izquierda. Por otra parte, la función extrae es una función mucho más flexible, ya que podemos indicarle a partir de qué posición va a realizarse la extracción de un determinado número de caracteres. Veamos cómo trabajan estas funciones en un ejemplo. Iniciamos con la función derecha. Estamos buscando extraer la palabra Excel de la siguiente cadena de texto, Microsoft Excel. Excel está compuesto por 5 caracteres. Entonces, función derecha, primer argumento es la cadena que figura en B3 y el número de caracteres, 5. Cerramos paréntesis, enter, correcto. Función izquierda, vamos a extraer la palabra Microsoft de la cadena Microsoft Word. El primer argumento es la cadena de texto y el segundo argumento, la longitud de la palabra que buscamos extraer. Microsoft tiene 9 caracteres. Colocamos 9, cerramos el paréntesis, enter. Luego, función extrae. Esta función va a extraer caracteres también, pero a partir de la posición que nosotros le indiquemos. Esto es lo interesante de esta función. El primer argumento es la cadena de texto. La cadena de texto se encuentra en la celda B5. Muy bien, siguiente argumento, carácter o carácter inicial, es decir, la posición. Vamos a extraer la palabra access. Access inicia con la letra A, la A mayúscula, y la A mayúscula ocupa la 11ª posición. Entonces colocamos que vamos a extraer texto a partir de la 11ª posición. ¿Cuántos caracteres vamos a extraer? Access tiene 6 caracteres, la longitud que es de 6 letras. Colocamos 6, cerramos paréntesis, enter. Y ya tenemos el resultado tras aplicar estas 3 funciones de extracción de texto. Siguiente función, función reemplazar. Esta función va a sustituir caracteres dentro de una celda y su lógica es la siguiente. El primer argumento es el texto original sobre el cual vamos a trabajar. El siguiente argumento, el número o la posición a partir de la cual vamos a realizar la sustitución. Tercer argumento, la cantidad de caracteres que vamos a reemplazar. Y el último argumento es
la especificación de cuál es la cadena de texto que va a reemplazar. La función sustituir es semejante a la función reemplazar, tiene una lógica muy parecida. El primer argumento es el texto sobre el cual vamos a trabajar, en el segundo argumento el texto original, en el tercero el texto que va a reemplazar y en el último argumento vamos a señalar las repeticiones. Para poder entender mejor la diferencia de estas funciones reemplazar y sustituir, además de la comprensión del argumento número de repeticiones, vamos a trabajar con un ejemplo muy interesante. Veamos, función reemplazar. En este caso, más que reemplazar, buscamos añadir una palabra, una cadena de texto en el texto curso Sheets. Necesitamos que se introduzca la palabra Google, curso Google Sheets. ¿Qué podemos hacer? Veamos, función reemplazar. Muy bien. Primer argumento, el texto. El texto se encuentra en la celda B4. Posición. Bien, la posición que estamos buscando es la primera letra de la palabra Sheets y su posición es la séptima posición. Entonces, siguiente argumento, longitud. La longitud será 0. ¿Por qué? Porque no vamos a reemplazar caracteres, vamos a añadir una cadena de texto. Y como no estamos reemplazando absolutamente nada, colocamos que la longitud es 0. Nuevo texto. Vamos a colocar aquí, entre comillas, la palabra Google y un espacio en blanco. Cerramos comillas, cerramos el paréntesis, Enter. Perfecto. Esto que acabamos de hacer no lo podemos conseguir con la función sustituir. La función sustituir solamente sustituye, no puede añadir cadena de texto. Muy bien. Un segundo ejemplo con la función reemplazar. En este caso sí vamos a reemplazar cierto elemento, ciertos caracteres de la cadena de texto Perú, Lima. Veamos. El texto figura en la celda B5. La posición la va a determinar la primera letra de la palabra Lima. En este caso estamos hablando de la séptima posición. Longitud 4, ya que la palabra Lima tiene 4 letras. El nuevo texto, vamos a colocar entre comillas Arequipa. Cerramos comillas y también el paréntesis, Enter. Y observamos que la función reemplazar ha cumplido con su objetivo, reemplazar la palabra Lima por Arequipa. Entonces esta función puede añadir cadenas de texto o puede reemplazarlas. Súper interesante. Siguiente función, función sustituir. Veamos. Llamamos a la función el texto para buscar. Se refiere a la cadena de texto en la cual vamos a trabajar, celda B10. Siguiente argumento, cadena búsqueda, es decir, el carácter que estamos buscando reemplazar o la cadena de texto que vamos a reemplazar. Por ejemplo, vamos a reemplazar los espacios en blanco con guiones. Colocamos entre comillas un espacio en blanco, muy bien. Siguiente argumento, reemplazar con, se refiere al texto nuevo. Estamos reemplazando con un guión. Cerramos comillas aquí. El último argumento no lo vamos a trabajar aún, vamos a dejarlo vacío. Cerramos aquí el paréntesis, Enter. Observamos que cada espacio en blanco, cada coincidencia, se ha reemplazado con un guión. Perfecto. Vamos a trabajar otro ejemplito más, pero a partir del que acabamos de formular. Vamos a arrastrar aquí esta fórmula hasta el cuarto registro. Tenemos el mismo resultado, por supuesto. Veamos, hay que editar la segunda fórmula. En este caso sí vamos a trabajar con el argumento número caso. Le colocaremos el número 1 y a ver qué sucede. Enter. Observamos que solo se ha reemplazado el primer espacio en blanco. Vamos a editar la tercera fórmula. En el último argumento le vamos a colocar 2 esta vez.
Muy bien, observamos que en este caso se ha reemplazado el guión, pero en el segundo espacio en blanco nada más. El último caso, el argumento número caso será 3. Efectivamente, se ha reemplazado el espacio en blanco, pero la tercera coincidencia. Entonces, con este último argumento de la función sustituir, podemos especificar cuál de todas las coincidencias buscamos que se reemplace. Si nosotros obviamos este argumento, se van a reemplazar todas las coincidencias, como en el primer caso, que se reemplazaron todos los espacios en blanco. Pero podemos especificar cuál coincidencia es la que se desea reemplazar. Bien, vamos a desarrollar otro ejemplo más. Función sustituir. El texto para buscar corresponde a la fecha 30 de octubre de 2019. Siguiente argumento, cadena búsqueda. Estamos buscando la barra diagonal. Siguiente argumento, ¿con qué vamos a reemplazarla? Con un punto. Enter y tenemos el siguiente resultado. Como podemos notar, la función sustituir nos permite especificar qué coincidencia se va a reemplazar. La función reemplazar no puede hacer o cumplir con esta funcionalidad. Entonces son funciones realmente muy semejantes, pero tienen diferencias puntuales. Trabajamos ahora con las dos últimas funciones. La función espacios lo que va a hacer es corregir el exceso de espacio que se haya digitado en una celda. Va a eliminar los espacios que estén de más. La función repetir, como su nombre lo indica, va a repetir un texto, un carácter, una cadena de texto, tantas veces como se haya especificado dentro de su lógica. Perfecto, vamos a trabajar con algunos ejemplos. Iniciamos con la función espacios. Llamamos a la función, como único argumento nos solicita ingresar el texto que se encuentra en la celda B4. Enter y vamos a copiar la lógica de la función. ¿Qué es lo que ha hecho la función espacios? Ha eliminado los espacios de más. En el primer caso, notamos que entre las palabras Microsoft y Excel hay muchos espacios en blanco. Solo debería figurar un espacio y precisamente ha realizado esa corrección. En el segundo caso, Microsoft Word, al inicio de la cadena de texto hay muchísimo espacio en blanco, el cual ha sido eliminado con la función. Y en el último caso, el espacio en blanco de más se encuentra al final de la cadena de texto. Bien, trabajamos ahora con la función repetir, muy sencilla en realidad. El texto para repetir se encuentra en la celda B11. Siguiente argumento, el número de repeticiones. Vamos a seleccionar dos repeticiones nada más. Enter y tenemos el siguiente resultado. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a trabajar con la misma función, por supuesto, repetir. La cadena de texto se encuentra en B12 y vamos a repetirla 3 veces en esta ocasión. Y tenemos el siguiente resultado. Antes de terminar, algunas indicaciones. Recuerden que deben desarrollar y obtener una nota satisfactoria en la tarea de esta sesión para que puedan continuar con la sesión posterior. Si tienen alguna consulta o desean compartir información sobre la aplicación de las funciones de texto, pueden hacerlo en el foro. Con este último punto hemos concluido la sesión del día de hoy. Me despido deseándoles los mejores parabienes para su vida profesional.